Chananán, chananán. Is SportsCenter. Acaba de terminar uno de los partidos, una de las series, la verdad, más emocionantes que hemos visto en el último tiempo en Champions, sobre todo teniendo en cuenta que recién estamos en los octavos de final. Un partidazo, realmente, con muchísima paridad, una serie que fue muy igualada entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, y como era de esperarse, se terminó definiendo de los 12 pasos, desde los penales. Una llave en la cual el Atlético había perdido el primer encuentro, 2-1, un Madrid que para mí se podía haber llevado una ventaja más importante del Bernabéu, y un encuentro de vuelta en el cual se especulaba y mucho qué iba a poder pasar, qué iba a hacer el Real Madrid, cómo iba a plantear el partido el Atlético, pero claro, todas esas especulaciones rápidamente quedaron un poco atrás cuando a los 25 segundos el Atlético de Madrid marca un gol. Totalmente inesperado, nadie se pensaba que literalmente en la primera pelota que tocó, en el primer ataque que tuvo, en el primer avance, porque 25 segundos te da tiempo nada más para sacar del medio, el Atlético de Madrid se iba a encontrar con ese gol. Un poco de suerte, la verdad, porque una pelota que va al área, que no puede terminar de empujar Simeone y que después le queda a Conor Gallagher que anticipa a Thibaut Courtois y rápidamente igualaba la serie. Y habría un enigma importante. ¿Qué iba a hacer el Atlético en esa situación? Porque uno se esperaba un Atlético de Madrid de desventaja que rápidamente iba a salir a buscar el partido. Pero claro, cuando a los 10, 20, 30 segundos como mucho ya encontrás el empate, te tenés que plantear quizás otro encuentro totalmente distinto y esperar un poco más. Y es lo que terminó pasando para mí. El Atlético de Madrid encontró la ventaja muy rápido, empató la serie. Y no digo que se relajó, pero planteó el partido un poco diferente, sin tanta ímpetu para atacar, frente a un Madrid que para mí fue un muy flojo partido. Tuvo espacios en algunos momentos para poder atacar, pudo haber sacado diferencia, pero muchos de sus jugadores más importantes no tuvieron un buen encuentro. Flojo partido de Mbappé en líneas generales, que cierto, llegaba tocado, por lo cual uno puede entender que quizás físicamente no estaba para lo que nos tiene habitualmente acostumbrados Mbappé. Flojísimo partido de Vinicius, que ahora vamos a hablar un poco más después de lo que fue en general. Flojo partido también de Bellingham, flojo partido de Rodrigo. En general fue un partido muy flojo de todos los del Madrid, de los jugadores que uno espera que puedan marcar diferencia. Y yo creo que eso fue lo que más que nada logró mantener con vida a un Atlético de Madrid que le costaba y mucho, honestamente, atacar. No fue un buen partido de Griezmann, sí creo que fue un buen partido de Julián, con las pocas armas que tenía, porque no tenía jugadas quizás en las cuales quedaba mano a mano, en la cual quedaba en el área. Tuvo 2 o 3 remates muy buenos, en los cuales siempre intervino de muy buena manera Thibaut Courtois, el mejor arquero del mundo. Y después creo que con el trámite del partido, el Atlético de Madrid, que estaba cómodo porque con ese 1-0 seguía con vida, seguía evidentemente con chances dentro de la serie y se apostaba alguna contra de la mano de Julián, después ingresó también muy bien Ángel Correa. El Madrid poco a poco lo fue llevando, lo fue empezando a acorralar. Para mí fue muy importante el ingreso de Brahim Díaz, que tuvo muy buenas intervenciones, mejor de la que la gran mayoría de los delanteros que habían estado jugando. En una jugada bien armada por parte del Real Madrid, lograron lo que creo que hubiesen querido desde un comienzo poder lograr, que es dejar a Kylian Mbappé mano a mano con los centrales. Hizo un despelote bárbaro y terminó en el penal por parte de Clément Lenglet. Y una de las situaciones más polémicas, que si el Madrid hubiese quedado eliminado probablemente hubiésemos hablado y mucho, es lo que ocurrió ahí. En vez de patearlo de Mbappé, lo patea Vinicius y lo mandó a las nubes. Cuestión que seguramente analizaremos más adelante en otro video, lo que tiene que ver con esta rivalidad, casi parece en el vestuario, para ver quién es un poco el líder del equipo. Vinicius parece que quiso imponer eso y le sacó un penal que para mí lo debería haber pateado Kylian Mbappé. Sacando eso, que no tiene tanto que ver con el trámite del partido, más allá de que erró un penal que podía haber sido clave en ese momento para empatar el encuentro, pero digo, no tiene tanto que ver lo que es la discusión Vinicius-Mbappé. El partido siguió, se hicieron las variantes necesarias para mantener el encuentro. El Atlético de Madrid cambió un poco su juego, metió a Sorloth y sacó a Griezmann, evidentemente una clave en cuanto a lo que iba a plantear a partir de ese momento. Mucho más centro, mucho más juego al área, Sorloth para aguantar y pivotear. Pero honestamente no hubo grandes chances o jugadas en las que uno diga qué gran parada de Courtois, qué gran parada de Oblak. Creo que si bien el Madrid tuvo el dominio de lo que fue los últimos minutos del segundo tiempo y sobre todo el dominio también en lo que fueron los 30 minutos del tiempo extra, donde tuvo más la pelota, donde siempre parecía que se acercaba al área y era el que podía llegar a lastimar y terminar encontrando un gol, honestamente estuvo muy impreciso y no estuvo fino en el último pase y tampoco estuvieron finos sus jugadores para en una jugada individual poder sacar de encima a la defensa del Atlético de Madrid y terminar pasando.
La realidad es que el Atlético de Madrid yo creo que ya se había resignado, los últimos 30 minutos estuvieron de más, jugó mucho a despejar todas las pelotas, a ver si corriendo en alguna contra con Julián, con Correa, podía llegar a encontrar algo, cosa que no pasó porque la verdad es que el Real Madrid defendió muy bien, con Asensio en defensa lo hizo de muy buena manera, Camavinga para mí jugó un partidazo, realmente lo del francés, corriendo y constantemente recuperando balones en mitad de cancha fue de lo mejor del partido. Es cierto que tuvo algunas lesiones en los laterales con la salida de Mendy y el ingreso de Fran García. Después también decidió mandar a Valverde a la mitad de la cancha y lo puso a Lucas Vázquez. Flojo para mí partido tanto de Lucas Vázquez y de Fran García, quizás no tanto porque no lo atacaron, pero sobre todo del lateral derecho creo que no fue su mejor ingreso, pero el Atlético de Madrid ya no tenía armas para atacar, no tenía armas para desbordar, no tenía esos futbolistas para poder aprovechar, por lo cual tanto no lo sufrieron. Y terminaron llegando los penales, donde vamos a ser honestos, uno por los antecedentes inmediatos y no tan inmediatos, creía que el Real Madrid tenía todas para pasar, porque tenía un mejor arquero como Courtois y porque Oblak en los penales en la general no es de los mejores arqueros del mundo, más allá de ser un grandísimo portero después bajo palos. Y en el segundo penal se da la situación más polémica del partido, la que más dudas queda evidentemente, que es lo del penal de Julián Álvarez. Se resbala el argentino, termina convirtiendo, pero en el Real Madrid y también por parte del árbitro comenzaron a revisar y a reclamar de que había tocado la pelota con el pie de apoyo cuando se había resbalado, que era el pie izquierdo. Nunca terminó de quedar claro, confusión en la transmisión, confusión también, al menos quizás por desconocimiento propio de lo que había señalado el árbitro cuando hace la cruz sobre el punto penal, como diciendo que no valía, cuando uno quizás pensaba que no había pasado nada, eso es lo que quiso decir. Terminan decidiendo que el penal de Julián Álvarez no vale y que es fallo para el Atlético de Madrid en la tanda. Honestamente es muy fina, por lo cual, ¿qué les puedo decir? Honestamente es muy difícil, pero viendo todas las cámaras que uno tiene a disposición, al menos las que ve en las repeticiones de la televisión, a mí no me termina de quedar claro que pegue en el pie de apoyo de Julián Álvarez. A mí me deja muchas dudas, inclusive me deja duda la trayectoria de la pelota, porque normalmente cuando pasa eso toma un efecto distinto a lo que vemos. Yo veo la jugada cuando la detienen en cámara lenta y me cuesta realmente ver que pegue en el pie de Julián Álvarez. Es lo que termina decidiendo. Acá seguramente va a haber muchas polémicas. Los del Real Madrid van a estar convencidos que le pegó 2 veces a Julián Álvarez. Todos los demás vamos a estar convencidos de que no fue. Ya está. La historia está jugada, no se puede hacer nada. Termina anulando ese penal. Igualmente el Atlético en la llave tuvo su momento de igualarlo porque Lucas Vázquez termina errando, o mejor dicho, ataja bien Jan Oblak. Pero inmediatamente después, cuando se había recuperado, Llorente termina estrellando su remate en el travesaño. Y a pesar de que también estuvo cerca después Oblak de tapar el último remate frente a Antonio Rüdiger, se le termina escurriendo entre las manos y de esta manera el Real Madrid termina pasando por penales nuevamente. No puedo hablar de que fue un mal partido o una mala llave del Real Madrid porque tuvo un rival dificilísimo. Honestamente, hasta podría haber sido la final esta porque eran dos equipos que venían muy bien y que tranquilamente le podrían haber ganado a cualquiera de los otros que están clasificados hoy en día en los cuartos de final, y quizás inclusive podríamos hablar de que podrían llegar a estar en cuarto de final si no se hubiesen tenido que cruzar entre ellos ambos. Lamentablemente se dio ahora. Real Madrid avanza nuevamente y más allá del buen papel que hace el Atlético de Madrid, cada vez es más el sabor amargo de que siempre en Europa le falta un poquito para avanzar y que siempre que se cruza al Real Madrid, ya sea en penales, ya sea en los 120, ya sea en los 90 minutos, termina quedando eliminado.